Ignacio Carrasco, que son personas que van a hablar de seguridad, por supuesto. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, el objetivo de esta jornada es una mesa redonda sobre el tema de formación. Entonces, Mariana, muchísimas gracias. Es más, te dirigiremos alguna pregunta, aunque seas moderador. Es presidente de FES. Don Jorge Salgueiro es presidente de AECRA. Don Alfonso Castaño, que está a mi izquierda, es presidente de ASIS. Y un servidor es secretario general de PETEC, de la Asociación de Peritos de Nuevas Tecnologías. En el planteamiento general que nosotros habíamos hecho en el ámbito de temas de debate, hablábamos sobre el tema de los grados y formaciones académicas, sobre las formaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la preparación en la seguridad privada, la norma, qué centros hay que están habilitados, así como la tendencia en la difusión de los conocimientos que hay ahora, tipo de los cursos tipo MOOC, etcétera, etcétera, etcétera. En la segunda parte hablaremos claramente sobre las diferencias que hay entre titulaciones, cualificaciones, certificaciones, habilitaciones y homologaciones. Y sobre todo, y es la parte donde precisamente don Alfonso Castaño intervendrá, es en el ámbito de las hard skills y soft skills, que son las habilidades, de lo que nosotros entendemos como lo que ahora debe de ser un ámbito de seguridad. Y le daremos unas ciertas pinceladas acerca del tema de la ciberseguridad y el tema del análisis de riesgo. Respecto al tema de la normativa, don Jorge, aquí tiene usted el mando. Y entonces, bueno, pues a lo que nosotros nos referimos sobre todo ahí es en el ámbito de la Ley de Seguridad Privada, que es la Ley 4/2014, sobre todo específicamente en su artículo 29 del ámbito de formación, donde establece tanto las características de los centros como la obligación de formación. Así que, en fin, más que nada 5 minutos para introducir, sí, porque luego lo que queremos es bueno, ya sabéis un poco que la Ley 5/2014 de Seguridad Privada lo que hace es introducir una serie de vías de acceso a la formación previa para los candidatos. Entre ellas, en la parte de vigilancia, abre en concreto 3 vías posibles para que el candidato adquiera la tarjeta de identidad profesional y por lo tanto pueda ejercer la profesión, una habilitación especial. Una, que es la vía propia del Ministerio de Interior, que se mantenía anterior al año 2014. Otra vía, que es la propia del Ministerio de Empleo y Ministerio de Educación, que se llaman certificados de profesionalidad, que a algunos les sonará también igual. Y una última vía que estaría basado en lo que son la formación profesional superior, ¿vale? Esas 3 vías, obviamente, como no ha habido un desarrollo de la Ley de Seguridad Privada del año 2014, se han quedado, vamos a decir, cada uno legislando, de alguna manera, cada ministerio, un poco a su libre albedrío, ¿vale? En la parte del Ministerio de Interior se sigue manteniendo esa formación previa exigida con la misma carga lectiva que había desde el año, con la orden ministerial del año 2011, la resolución del año 98, y la vía de certificado de profesionalidad pues, se ha basado en un certificado publicado que uno conocerá por el INCUAL y aprobado por Empleo, igualmente de 2014-2015, justo después de la ley, y hay una vía ahora última que se ha abierto, que es la de técnico superior de formación profesional, que viene un poco a requerimiento de esa tercera vía del artículo 29, ¿no? Esa vía viene también un poco promovida por Europa. O sea, es un tema que excede a la seguridad privada. Es más, sabéis que ahora mismo a nivel europeo lo que se está promoviendo es todo el tema de formación profesional en la parte de oficios, ¿no? Porque precisamente se demuestra que hay una saturación de formación en el ámbito universitario y, sin embargo, cierto tipo de profesiones no se están desarrollando, ¿no? Entonces, la promoción es precisamente de la formación profesional superior, si bien es cierto que ahora mismo las 3 vías, en concreto de la formación previa, conviven una condición de desigualdad, ¿no? Es decir, no hay unas reglas claras sobre el Ministerio de Interior, que sigue siendo la misma, ¿no? Hay una vía que es la del 28 de la Ley 5/2014, que establece que las formaciones que reciben los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y defensa podrán ser habilitadas exclusivamente si luego superan el curso, o sea, el examen de formación. Y entonces se le da más puesto. ¿Por qué hay de eso? Sí, a ver, sigo diciendo que el problema de la ley 2014 es que se ha quedado a medio camino toda esta serie de cuestiones de desarrollo de estas profesiones, ¿no? Porque al final venimos de una ley del año 2014 y una orden del año 2011, ¿vale? Entonces,
evidentemente hay un anacronismo con la situación del 2011 con la de 2014, ¿no? A ver, la realidad es que ahora mismo, efectivamente, la policía sigue haciendo la prueba, hace 2 convocatorias al año para esa habilitación. El nivel de exigencia es mucho mayor en la vía del Ministerio de Interior, no por carga lectiva, sino por nivel de exigencia en cuanto a la prueba de superación, ¿vale? O sea, se mete mayor nivel en esa prueba. Y entonces se habla ahora, se dice mucho, por ese tema famoso, que hay vigilantes de primera y vigilantes de segunda, ¿vale? Porque la vía de empleo no se está exigiendo absolutamente nada. Os digo más, hay centros de formación que están impartiendo en certificados de profesionalidad que están acreditados, que ahora mismo llegan inspecciones de las consejerías de empleo de cada comunidad autónoma y les piden, por favor, que aprueben a todos. O sea, si a alguno le suspenden, tienen que dar explicaciones de por qué han suspendido a un candidato. O sea, es una cosa lamentable, ¿no? O sea, entonces, evidentemente, no es culpa del candidato. El candidato del hombre pues llega allí, cuesta más la vía de empleo, encima el coste del curso, porque son mayor carga lectiva. Está alrededor un curso del Ministerio de Empleo de casi 1.000 euros, ¿vale? Y el otro, pues 400, 500. O sea, hace mucha diferencia, y luego la carga lectiva, ¿no? Pero la realidad es esa. Luego, respecto a los centros, hay una serie de características que tienen que cubrir tanto los centros como los docentes, como los programas. Solo para dar un dato. Eso además está también expresado en la ley, en el propio artículo 29, y me parece que ahora mismo estamos cerca de los 1.000 centros homologados, 900 y pico, ¿no? Esta parte la tenía que haber hecho Juan, nuestro amigo Alonso, pero la va a contar el señor Salgueiro. Gracias. Es verdad, tiene que estar mi compañero José Manuel, que es el presidente de ASEFOS, pero lamentablemente ha tenido un percance familiar. Ya por la mañana os he visto afectado, que tengo que hacer yo la ponencia de él. Afortunadamente, como me conozco también lo de ASEFOS, puedo comentarlo. A ver, el problema, efectivamente, consta en el Registro Nacional de Seguridad Privada, registrados a nivel de centros acreditados por el Ministerio de Interior, alrededor de 900 centros. La realidad actual, y os la cuento, es que muchos centros han cerrado, y no se ha declarado la baja de ese centro, ¿vale? Entonces sigue constando en el Registro Nacional de Seguridad Privada como centro abierto. Me consta que durante 2 años seguidos ha estado la policía realizando diferentes inspecciones en las unidades territoriales del Cuerpo Nacional de Policía por diferentes partes de España y han descubierto que esa oferta posible de centros de formación en seguridad privada, que de 900 en el registro, como decía Nacho muy bien, ha pasado pues, probablemente de a 100 o a menos incluso, ¿vale? Por lo que he contado. Una cosa importante que antes no hemos dicho es que toda esta parte de dar de baja o dar de alta un centro de formación acreditado en el Ministerio de Interior, muchos se habían abierto con autorización previa, pero no tenían el canal directo para poder gestionar la baja del centro, ¿vale? La policía ahora sí ha abierto ese canal y han regularizado, pero la realidad es que se ha encontrado pues, que puede haber 100 centros homologados en esto. Importante decirlo también, que eso no hay que matizarlo, es que la parte de formación permanente del vigilante o la parte de formación específica de vigilante, por ejemplo, todo lo que son la formación en lo que son buques o lo que pueden ser centros comerciales y una serie de supuestos para que son habilitantes o infraestructuras críticas, toda esa parte tiene que ser impartida por centros de formación acreditados por el Ministerio de Interior. Es la única parte que no puede entrar ni la parte de empleo ni la parte del Ministerio de Educación, ¿vale? Entonces, es verdad que hay mucho desconocimiento, pero la realidad es esa, es que se está promocionando por algunos centros y publicitando centros de formación acreditados por el Ministerio de Empleo, certificado de profesionalidad, ese tipo de oferta que no se puede más que impartir a través de esa formación permanente. Todos sabéis que la formación permanente es de 20 horas lectivas al año obligatoria, se sanciona tanto al vigilante como a la empresa, o sea, la empresa tiene obligación de garantizar la formación y el vigilante de asistir a esa formación. O sea, entonces, ¿qué ha pasado? Pues hombre, como suele ocurrir este tipo de cosas, cuando se ve la formación como algo que es obligado, y en este país estamos acostumbrados a que efectivamente cuando hay algo obligado, pues hombre, se hace todo obligado y no se adquiere la cultura necesaria, no se aprovecha demasiado esa formación, que debiera ser precisamente para un reciclaje, como se llamaba la formación. Es de reciclaje, es actualización de mis conocimientos y mejora de mis conocimientos en aras precisamente a la promoción profesional y a un ascenso profesional, ¿no? Con respecto a los docentes, ahí ya empezamos a hacer una evolución dentro de la norma, que es primero la ley
la Ley 5/2014, que es la Ley de Seguridad Privada, respecto al artículo 29, después el reglamento, que no nos olvidemos, no es el nuevo reglamento, es el 2369 del año de 1994, en aquello que no vaya contra la ley, y luego, por último, la orden 3011 la 318/2011, ¿no es así? Respecto al ámbito del personal de seguridad privada en el campo de los docentes. Expresa en su artículo 2 cuáles son las características que tiene que tener el profesorado de docentes. A ver, aquí tenemos lo que os he dicho antes de las vías. Tenemos una vía de profesores acreditados en el Ministerio de Empleo, otra vía de profesores acreditados por el Ministerio de Interior, ¿vale? Eso es un problema cuando las vías no son concurrentes. Ese es el problema. O sea, aquí tendría que haber unas directrices únicas y el profesor acreditado para impartir formación de seguridad privada debería ser la misma acreditación para la vía de empleo que para la vía del Ministerio de Interior, ¿vale? La realidad es que van por libre, las acreditaciones son diferentes. La parte del Ministerio de Interior es simplemente la presentación, si tiene los conocimientos y capacidades necesarias, de una memoria pedagógica y una memoria curricular, ¿vale? Se valora la curricular, es presentar simplemente esas dos memorias y pagar unas tasas. En el caso de profesor acreditado en los certificados de profesionalidad de vigilantes, es un hombre orquesta, ¿vale? En el caso, digo un hombre orquesta porque puede impartir todas las disciplinas, en la parte de empleo, ¿no? En la parte de interior no, hay una serie de áreas, área psicosocial, área jurídica, o sea, son 5 o 6 áreas. Incluso hay un profesor, hay también profesores incluso de formación en el tema de tiro, ¿no? No se puede confundir con el instructor de tiro, ¿vale? El instructor de tiro es una figura creada por la Guardia Civil para igualmente formación, pero es diferente, ¿vale? El instructor de tiro es para práctica de tiro directamente. El profesor especializado en ese área del Ministerio de Interior daría formación en cuanto a reglamento de armas y explosivos, en cuanto a conocimiento de ese tipo de cosas. Eso simplemente se presenta en Carabanchel una documentación que rige memoria pedagógica, memoria curricular, se pagan las tasas y lo normal es que se pida la acreditación por parte del Ministerio de Interior. En la parte de empleo no, es parecido a cualquier habilitación que se produce en empleo con los profesores acreditados. Requiere mayor presentación de documentación, hay incluso una prueba a esos profesores y va por otra vía, ¿vale? Pero son los dos profesores acreditados, evidentemente, para impartir lo que es la formación previa para vigilante de seguridad. Con respecto al tema de la tendencia en el ámbito de la difusión de conocimientos, es obvio que ahora mismo, en el artículo 56, se establece cuál es el tema de la formación previa respecto a ese antecitado reglamento 2364, y con respecto al artículo 57 habla sobre el tema de la formación permanente. Claro está, hay varios tipos en el entorno de lo que antes era presencial, después lo que se llama a distancia, que no es ni menos que una presencialidad telemática, lo que es online, que es cuando cada uno de los alumnos accede a los conocimientos o a las pruebas, dependiendo de cuáles sean los criterios, teniendo los principales establecidos en el Learning, B-Learning y M-Learning, en función de cuáles son las distintas características, y ahora incluso en los elementos más prácticos estamos viendo que hay muchísima formación que establece el criterio virtual para hacer formación, incluso está de tiro, aunque luego, evidentemente, hay formaciones que no hay tutía, es decir, tema de explosivos, tema de tiro de verdad, es decir, que llega un momento en que no puedes evitar esa presencialidad, puesto que no es lo mismo, ¿no? Y con respecto a la última parte, respecto al tema de las certificaciones, estamos hablando sobre todo del artículo 7, 8 y 9, los cursos de actualización de formación específica y de formación especial, que son los que se establecen en la citada norma antecitada en el sector tercero. Sí, a ver, lo que está hablando, un poco por añadir también lo que decías antes de la formación permanente. A alguno les sorprenderá que con la pandemia todos conoceréis que no se pudo dar la formación permanente de actualización a través de formato aula, ¿vale? Porque estaban cerrados todos los centros de formación por el estado de alarma y por la declaración del estado de alarma. Entonces, la problemática deviene porque se sacó una orden ministerial, el Ministerio de Interior, para facilitar que toda esa formación se pudiera impartir, tanto interior como educación y empleo, para que esa formación, que es obligatoria, que 10 horas sea en presencial, en aula, y otras 10 horas en plataforma, vamos a llamarlo así, o formación a distancia, pero problema básico, que al final los centros de formación, como tú decías muy bien, tienen
unos medios, que tienen unos alquileres, tienen una serie de cosas que el establecer toda la formación permanente, que es verdad que es de libre, no está arreglada, vamos a decir que los contenidos de la formación permanente podría ser cualquier contenido que se os ocurra, un contenido en manejo de ofimática, un contenido en ciberseguridad, cualquier materia puede estar sometida a esto en concreto, ¿no? Y evidentemente pues ahora mismo esa orden ya no tiene vigencia, ¿vale? Ha pasado el estado de alarma, entonces ahora nos encontramos con la situación que efectivamente mucho vigilante querría programar esa formación y no se la pueden impartir precisamente porque no tiene muy claro hasta ni el programa anual para poder agendar esto, ¿no? Entonces, efectivamente, esa parte está así, ¿no? La parte de certificaciones, los certificados, vamos a decirlo así, de los centros de formación, se ha seguido expidiendo durante esa fase, aun cuando no hubiera presencialidad y tampoco hubiera requerimiento, se sigue expidiendo como si fuera un certificado en aula, ¿vale? La realidad es que no ha habido un certificado en aula y los profesores que han podido participar en la parte de formación permanente, en muchísimos casos ha limitado a una formación muy concreta de las 20 horas, mezclado con protección de datos, o sea que muchos de ellos incluso, es que la formación permanente pues será profesor en área jurídica, tampoco han requerido mucho más, ¿no? Es verdad que esa parte todavía no se ha avanzado demasiado, ¿vale? Vamos a decirlo así, por lo que sea, ¿no? Por retraso del gobierno, por la pandemia y sobre todo por la confusión reinante que no se sabe por qué modelo de impartición de la formación se tiene que apostar, ¿no? Esa es la realidad. Y la duda la tienen todos los ministerios. Básicamente lo que estoy diciendo no es un tema solamente de la parte de interior, ¿no? La parte del ámbito internacional, ahora sí que me gustaría que interviniera Alfonso Castaño, porque es el concepto internacional de lo que ahora mismo se debería de conceptualizar lo que sería la carrera de seguridad. Así que, tuyo es el micro. Muchas gracias. La primera que os diría es, no existe carrera profesional. Así de claro, así de duro y así de sencillo. No la hay. Imaginaros que esto fuera pues, una formación militar y tendríamos los soldados, los cabos y el general. Dice, caramba, ¿y los médicos militares dónde están? ¿Y los músicos militares dónde están? ¿Y los oficios militares dónde están? Pues así está la profesión de seguridad en este momento. No existe una profesión como tal. Pero tampoco debemos engañarnos. El que existe una profesión no es cuestión de que el sector lo fomente, es cuestión de que el sector lo demande y toda la sociedad lo apoye. Y cuando digo toda la sociedad me refiero desde las empresas de seguridad, que son prestatarias de servicios de seguridad, que son las primeras que demandan un personal cualificado, pasando por los posibles clientes finales donde se va a ejercer esas funciones a título de trabajador de esas empresas, como por parte de los sindicatos que tienen que admitir que tiene que haber un personal y tiene que estar organizado, y por parte de lo que son las escuelas de formación, universidades, etcétera, etcétera. A partir de ahí, lo que se está haciendo en Europa es crear un modelo de carrera profesional. Y digo en Europa porque en Estados Unidos lo tienen bastante más claro. Por poneros un ejemplo, que no sé si conoceréis, el personal de seguridad privada que reconoce la ley son los vigilantes de seguridad, cualquiera de sus especialidades, los jefes de seguridad y directores de seguridad de detectives privados. Pero cualquiera que haya trabajado por una empresa de seguridad o la conozca un poco, sabrá que está el jefe de cámara, está el jefe de tráfico, está el jefe de servicios, hay un montón, el inspector, hay montones de puestos que la empresa tiene que funcionar. Pensemos que las carreras no nacen porque sí. Las carreras no había más que una, la de medicina, que es la más antigua del mundo. El resto se han ido adaptando a las universidades a formarlas desde el siglo XV, que hicimos nosotros en Alcalá de Henares. Entonces, con todo esto se crea, o lo que tratamos de crear es una idea de dónde tiene uno que fijarse. Lo primero que tiene uno que fijarse es dónde quiere estar. Yo dentro de 20 años, ¿qué quiero ser? ¿Director de seguridad de Coca-Cola? No, tendrá un gran sueldo, pero no me veo yo dirigiendo. Ahí me gustaría mucho más estar vendiendo sistemas de seguridad al ejército español, porque a mí me mola esos temas. Lo primero que uno tiene que elegir es dónde quiere estar, que no es tan sencillo. No es tan sencillo. No lo es para un universitario actualmente que acaba la carrera con 25, pues imagínese para un profesional que además tiene que configurar y compaginar que esa elección debe ir acompañada de una remuneración acorde para mantener a su familia. Punto uno. Entonces, en base a eso, podríamos tener lo que los ingleses llaman las soft skills y las hard skills, las habilidades blandas y las duras. Normalmente las carreras, digamos, que son que vienen de ingeniería, tienen unas habilidades blandas diferentes a las carreras que provienen de lo que sería el derecho y demás, ¿no? Entre las que tenemos como habilidades duras es, por ejemplo, sí, la matemática. Por ejemplo, la matemática es típico de la ingeniería, es una habilidad dura. Un licenciado en Derecho, con todos mis respetos a los dos que me acompañan, yo soy arquitecto, no soy licenciado en Derecho,
Entonces, con cualquiera de esas dos, pues parece que tienen más facilidades con otro tipo de habilidades. Entonces, dentro de esas habilidades que serían duras, serían por la formación profesional, una metodología, etcétera, etcétera. Todo eso hay que buscarlo y se crean unos árboles en los cuales de decisión. Es decir, uno puede acceder a la profesión de seguridad pensando en los más altos niveles, porque ya hemos visto hasta dónde llega la formación de lo que son los vigilantes. Es la que hay, no hay más. En base a eso, lo que podemos hacer es definir una serie de perfiles y de juegos entre perfiles, porque esto es como el dominó, uno empieza por aquí, pero a lo mejor acaba por aquel lado. Es decir, hay que tenerlo claro cómo funciona eso. Entonces, hay una serie de habilidades que las estaban viendo ustedes ahí, pásame si quieres la diapositiva, y a partir de ahí, si no me levanto, perdónenme ustedes, porque ya... Aquí con la visión mía y la diapositiva que hay ahí, ya no veo absolutamente nada, ¿no? Entonces, los perfiles técnicos tienen, como digo, unas habilidades duras. Gente matemática, capacidad de cálculo, una manera de expresarse muy pragmática. Sin embargo, los perfiles no técnicos, abogados, economistas, médicos, tienen una manera distinta de comunicarse. Se comunican más en el aspecto personal que en el aspecto conceptual, ¿no? A partir de ahí tendríamos lo que sería, con esos dos perfiles, las dos posibilidades. La primera es, si vengo de un perfil técnico, puedo empezar a trabajar en una empresa prestataria de servicios, Prosegur, Securitas, la que ustedes elijan. O puedo empezar a trabajar en un usuario de servicios, esta misma, digamos, recinto. A partir de ahí me caben dos posibilidades. En la primera, una empresa prestataria de servicios, yo puedo llegar a ser primero un perito asegurador. Yo sé bastante de incendios y me voy a poner a trabajar como perito asegurador para comprobar que las instalaciones de incendios están funcionando. O bien puedo ser un product manager. Como me gusta mucho el CCTV y soy un experto en CCTV, me voy a centrar en ese producto y voy a demostrar mis capacidades a irlas mejorando. Puedo llegar a ser un BDM. Además de saber un montón de productos, joder, que soy un comercial de la leche. Me voy a dedicar a vender estos servicios porque es que lo hago muy bien. O bien puedo llegar a ser lo máximo en esa rama, que sería un director técnico. El director técnico de Prosegur es el que mantiene, por ejemplo, de Securitas o de las que seguro ustedes, mantiene todos los sistemas que tiene la compañía, tiene por debajo de él a todos los BDM, que son los que venden el producto y los servicios que hace esta compañía, y a su vez a todos los product managers, que son los que le dicen, ¿interesa meter drones ahora como los servicios o interesa meter otro tipo de servicios? Si nos vamos al otro lado, tendríamos a los perfiles no técnicos, que tienen unas habilidades blandas, gente, como digo, que piensa, son más de, si me permite el símil, este perfil de la izquierda sería la cabeza y el de la derecha sería el corazón, para entendernos. Entonces, volviendo a hacer el mismo ejercicio, como prestatario de servicios, puede llegar a ser un director de compliance. El director de compliance es el que controla que todos los procedimientos que esa empresa tiene pues están cumpliendo la legalidad vigente y no se produce ningún conflicto. Podrían llegar a ser directores de administración, gerentes, jefes de seguridad, si quiere. Y en el lado de los usuarios de servicios, pues puede dedicar a la continuidad de negocio, a la seguridad corporativa, la gerencia de riesgos, la dirección de seguridad. Es decir, como ven, hay dos perfiles. Pásame eso, no importa. A partir de ahí, lo que sí hay que entender es que, como en cualquier profesión, tiene que haber, además es bueno que lo haya, un intercambio de habilidades. Es decir, yo empecé por este camino, pero joder, que al final no me gusta, es que me gusta lo que hace mi vecino. Entonces, que entendamos que eso se va a producir a través de un intercambio de habilidades. El técnico tiene que ganar esas habilidades de comunicación, de empatía, que normalmente tiene un no técnico para poder estar y poderse comunicar con ellos. A partir de eso, viene un desarrollo de esas. Es decir, no solo es que tengo que aprender las habilidades que tiene otro, sino que es que además tengo que desarrollarlas, porque para eso yo tengo un perfil diferente y puedo aportar algo más. Y a partir de ahí se abren los dos puestos quizás más llamativos que vean ustedes en la carrera posible de seguridad, que es la de ser un consultor, que puede ser de sistemas, si viene por una parte muy técnica, o un consultor de seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Un consultor de sistemas normalmente da soluciones técnicas pensando en cuál es el problema que el cliente tiene y qué requerimientos le pide. Un consultor de seguridad piensa qué soluciones técnicas se pueden aportar y si esas además van a ir en contraposición con la estrategia y la manera de trabajar que tiene esa empresa. Yo puedo decir mañana que en esta puerta, cada vez que tengamos un acceso a esta sala, pues nos pidan el DNI, fichemos con la huella digital y además nos cogen el ojo. Probablemente el que venga aquí dice, aquí no viene ni Dios a vernos, porque ha puesto usted tantos sistemas que es que nadie viene aquí. Esa sería la diferencia, digamos, llevada, si me permiten, a una comparación ridícula de extremo, pero que ayuda a fijar contenidos para que lo sepan. A su vez, un consultor de sistemas puede evaluar, en base a ese desarrollo de habilidades, a llegar a ser un auditor. No solo digo qué sistemas hay, sino que además soy tan bueno en mi trabajo y conozco tan bien y domino mi especialidad que me permito ir a otros clientes, a otras empresas, a decidir si lo que tienen realmente funciona o no funciona, si deben o no cambiarlo. Y por la parte de la consultoría de seguridad se entraría una parte que se llama
lo que es consultor de continuidad de negocio. Un consultor de continuidad de negocio lo que hace es evaluar que todas las medidas que tiene la empresa frente a un posible incidente se pueden solventar permitiendo que el negocio siga funcionando. Es decir, imagínense ustedes el puerto de Vigo, un consultor de continuidad de negocio, lo que tiene que pensar no es, como mucha gente pensaría, la seguridad del puerto, ni que funcionen los sistemas técnicos. No, lo que tiene que pensar es que el dinero que entra en el puerto por los atraques de los barcos continúe fluyendo. Eso es lo que hace un consultor de negocio, de continuidad de negocio, no un consultor de tecnología. El consultor de tecnología dirá, tenemos que poner este sistema o este otro. El consultor de continuidad hace eso. Y finalmente, esas dos se figuran, o se fundan, perdón, en lo que sería la cúspide de la pirámide, que son los auditores de seguridad y compliance. Tienen un conocimiento de la seguridad amplísimo, les permite conocer la parte técnica, les permite conocer la parte operativa, la parte estratégica y sobre todo la parte de compliance. Es decir, que todas esas medidas que el consultor de sistemas ha llevado a que un auditor de sistemas le diga que están bien pensadas y que el consultor de seguridad ha generado como procedimientos y que un consultor de continuidad de negocio le ha dicho que estratégicamente son viables, que después no diga un auditor de seguridad y compliance y no diga, está muy bien lo que ustedes han hecho, pero esto no es legal. Esa es la diferencia. Con eso se crea un modelo de carrera profesional, no sé si tenemos más diapositivas, ¿hay más? No, esta es la última, ¿verdad? Con eso se crea un modelo de carrera profesional que cada uno tiene que verlo. Evidentemente esto no es para hacerlo en un año, esto es una carrera profesional, como todas. Uno entra de arquitecto y puede entrar pues desde si tiene mucho dinero y mucha suerte a su propio despacho de generar sus propios proyectos, pues lo más probable es que se tire 25 años simplemente pasando dibujos en limpio, como digo yo. Pero bueno, que entendamos que eso es un modelo de carrera profesional y sobre todo que hace que la gente no tenga por qué cumplir, y ahora entraremos en esos temas, las habilitaciones propias de seguridad. Es decir, para ser director técnico no hace falta ser vigilante de seguridad, si se es perfecto, pero no hace falta. Para ser un consultor de continuidad de negocio no hace falta haber sido director de seguridad corporativa. No, señor, no es necesario. No es necesario. Entendamos eso, que un modelo de negocio tiene que ser algo vivo, de diferentes entradas y salidas. Y eso es un poco, y además Jorge lo explicará mucho mejor que yo, un poco la idea que tiene Bolonia. Es decir, y en la diferencia mayor que nos podemos encontrar desde mi punto de vista entre el formato Bolonia y el formato España, es que en España somos amigos de carreras muy largas de muchos años y Bolonia es amiga de cursos cortos, carreras cortas y que se vayan cerrando y sobre todo dando posibilidad a que haya esa transversalidad entre los diferentes cursos para que la gente pueda ir. Porque si no, claro, repito lo mismo, entender lo que uno quiere hacer y compaginarlo con lo que uno debe de ganar, pues no es tan sencillo, ¿no? Yo creo que eso es un poco la idea con la que queremos que se queden. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a la siguiente parte, que es el ámbito de titulaciones, calificaciones, certificaciones, etcétera, etcétera. Hasta hace relativamente poco, prácticamente no existía el concepto de titulación en el ámbito de la seguridad. No había carrera, no había concepto, ¿no? Pero ahora sí, ahora tenemos el grado sobre todo en los ámbitos de emergencia y de seguridad, y que así se establece, además, en la Ley de Seguridad Privada. Sí, a ver, un poco por entender esto, la Ley 5/2014, un poco siguiendo el mandato de Europa, en cuanto a que decís muy bien, de adaptación de todo lo que son profesiones destinadas cada vez más a que se conviertan en oficios, establece dos herramientas en concreto que no existían. Una era la certificación. El concepto de certificación sí existía o era frecuente o es frecuente en la parte de los productos, ¿vale? Cada vez más a uno conocerá normas SUNE o normas ISO, someten a ensayo, productos, pero era menos frecuente la mención a las certificaciones. La ley de seguridad privada introduce, vamos a decir, 3 profesiones nuevas que no existían respecto al marco anterior de normativo, ¿vale? Una, el ingeniero de seguridad, otra es el técnico de seguridad y otro el operador de seguridad. Ingeniero de seguridad antes, cualquier persona que hubiera acabado una ingeniería, directamente pues se presentaba, firmaba un contrato con la empresa y se convertía en ingeniero. Es verdad que ahora la posibilidad que ofrece la ley, que está todavía sin desarrollar, es que los colegios incluso profesionales puedan convertir esas certificaciones de personas, que no de producto, en una acreditación, ¿vale? Parece una acreditación. Por ejemplo, el ingeniero, yo participé en concreto a través ¿cómo se llama el INGITE, que es el Instituto de Ingenierías, que representa un poco a todo lo que es el marco de todas las ingenierías a nivel de certificadora, ¿vale? Ya sabéis que el proceso de las certificaciones se basa en una certificadora que tiene que estar acreditada por una entidad nacional de acreditación
y eso lo habilita con un esquema que tiene que hacerse con carácter previo, es una norma, al final un esquema de certificación es una norma donde se describe una serie de competencias, funciones de esa carrera y luego exigencias a nivel formativo, ¿vale? Eso, justo después de la aprobación de la ley, con el INGITE me tocó la posibilidad de desarrollar la certificación de ingeniero de seguridad, ¿vale? A ver, todo esto de certificación está muy bien siempre y cuando ese esquema normativo de certificación se tenga en cuenta precisamente otra serie de certificaciones de personas que pueda existir, porque en el momento que haya concurrencia de funciones o de competencias en esa certificación, lo normal es que esa certificación sea rechazada por la propia entidad certificadora, ¿vale? No acepte ese esquema. ¿Problemas que hubo? Pues efectivamente, primero que la normativa de seguridad privada no había un reglamento que desarrollara específicamente por lo menos a una serie de las funciones o dónde actuaba este personal, ingeniero de seguridad, porque al final ingeniero de seguridad era todo. O sea, ingeniero de seguridad era desde que hacía el proyecto de instalación hasta que incluso participaba en el certificado de instalación. ¿Y qué más podía hacer? Podía participar también dando soporte informático a todas las áreas como ingeniero de seguridad o participando en los servicios de seguridad. Bueno, pues eso efectivamente no lo hace la ley y plantea que esa figura hay que reinventarla, ¿no? La realidad es que el ingeniero de seguridad actualmente como tal, esa certificación no se ha acabado, ¿vale? Esa certificación, no ha habido una figura de ingeniero de seguridad como tal certificación donde pueda valerse otros modelos, que luego hablaremos, que existen ya en Europa como gerentes de riesgos y una serie de cosas que son certificaciones de personas, ¿vale? No hace falta pasar por un centro universitario, sino que tú al final haces una certificadora ese curso y te acredita, ¿vale? Y esa es la realidad, el ingeniero. Con el técnico pasa lo mismo. El técnico, hay una salvedad. En el técnico de seguridad sí hay un intento por parte del Ministerio de Empleo en crear un certificado, que no certificación de persona, un certificado profesional para técnico de seguridad, ¿vale? Eso existe. Pues es la página web del INCUAL, que es al final el que desarrolla todas las cualificaciones profesionales, y encontráis una figura similar a lo que puede ser un técnico de seguridad, ¿vale? Pero la realidad es que eso no se ha desarrollado como tal, porque tampoco ha habido, por parte del Ministerio del Interior, la definición de una carga formativa o un programa formativo específico con temario, donde diga qué materias son propias del técnico de seguridad. Sí, ahora te cuento, operador. Yo voy a estar con el operador de seguridad. El operador de seguridad sí hay un precedente incluso anterior a la aprobación de la ley, que es el operador de emergencias. Una carga lectiva muy amplia y, de hecho, todos los operadores que conocéis de 212, todos cursan ese certificado de profesionalidad. O sea, de hecho, era donde se podía haber basado perfectamente esa certificación, porque ahí sí tenías un modelo. La realidad es que el operador de seguridad, a fecha actual, recibe la única formación en cuanto a acreditación, la que le puede impartir la empresa, y el certificado que le da la empresa a final de cada año, porque lo dice la normativa de seguridad privada, de actualización de sus conocimientos. Pero vamos a decir que esas profesiones, como tal, irremediablemente van a conducirse a certificaciones. Lo anticipo ya porque, evidentemente, Europa no puede consentir que cierto tipo de profesiones que son abiertas no tengan una carga formativa suficiente para que esas personas tengan una acreditación. Porque esa persona al final vas al currículum y cómo te reconocen que tú has sido operador de seguridad. ¿Quién lo reconoce? ¿La empresa? Porque has estado contratado allí. Eso no quiere decir nada. A nivel curricular quiere decir o estudios, ¿no? Como tal. Entonces yo creo que la tendencia va a ir allí, ¿no? A certificaciones de personas, sobre todo porque Europa las quiere promover. Y luego, que haya o no, que decía Nacho, que haya o no el intento por parte del Ministerio de Empleo, a través de una formación profesional superior, que quiera incluir dentro de esa formación profesional superior al técnico, al operador, dentro de esa formación superior, técnica superior, segundo grado. Bueno, ese hay que verlo, ¿vale? Porque al final las ocupaciones son bastante diferentes. Es verdad que la situación donde ejercen las funciones puede parecer parecida, el ámbito donde ejercen las funciones, pero en realidad tienen bastante poco que ver como oficio el técnico de seguridad con el operador de seguridad. El operador de seguridad realmente tendría mucho más que ver con un área de telecomunicaciones o con un operador más relacionado con el tema de informática, por ejemplo. En materias de informática, pues sí tendría mucho más que ver. En materias de seguridad informática también. En el tema de hackers también. En el tema de ciberseguridad también. Es un poco la tendencia. Entonces yo creo que la parte de seguridad profesional superior yo no la veo en estas profesiones en concreto. Por tanto, lo que tenemos claro es que las titulaciones dependen del Ministerio de Educación, son FP1, FP2 y titulaciones de grado. Luego tenemos las certificaciones que dependen de las certificadoras
y son válidas siempre y cuando sean reconocidas. Luego tenemos, efectivamente, por ENAC, luego tenemos las cualificaciones, que eso viene por el INCUAL, que hace equivalente determinados años de ejercicio profesional en función de alguna equivalencia con respecto al tema de formación profesional o al tema incluso hasta de grado. Nunca se ha llegado a ese extremo, pero por lo menos hasta FP2 sí. En el ámbito de las homologaciones, lo que estamos hablando es que las diferentes formaciones establecidas, bien por distintas universidades o bien por distintos países, puedan ser homologados en otros ámbitos geográficos, que esa es otra. Y por último, las habilitaciones. Y las habilitaciones, hasta donde yo llego, nada más que las puede otorgar el Ministerio del Interior con respecto a seguridad. De hecho, por ejemplo, las habilitaciones para técnicos de informáticos o para ingenieros de informáticos, el que tenía la habilitación la conserva, pero de momento, hasta que no tenga el desarrollo reglamentario, no hay tutía. ¿Qué va a decir el nuevo reglamento? A ver, primero que yo creo que el reglamento no va a salir, es mi opinión, porque ha pasado muchos años ya y habría que hacer una adaptación de la ley a las nuevas realidades. Pero lo que dice Nacho es correcto. A ver, la idea un poco de la ley era introducir el concepto de la acreditación como una especie de habilitación, ¿vale? Lo que se le iba a dar a los operadores o los técnicos de seguridad, una vez que hubieran superado esas pruebas, esa carga que era alrededor de 50 horas, si no, más o menos, solo recordar, por cada una de las acreditaciones de técnico, operador y ingeniero, era una tarjeta parecida a la que puede tener un vigilante, que le iba a permitir, pues efectivamente, ejercer esa profesión, vamos a decir, la profesión dentro de los servicios de seguridad, ¿vale? Porque al final esto es mucho más amplio. Yo creo que, sinceramente, bueno, al final probablemente Europa lo lleve más por el tema de certificación, como te decía antes. El Ministerio probablemente no intervenga ya en la definición de ese temario o programa formativo, ¿vale? Porque evidentemente eso ya supera con mucho lo que es un servicio de seguridad. Hoy lo hablábamos también, incide en otras materias que obviamente no están reguladas, incluso ni por normativa específica española. Entonces yo creo que esa parte no. Ahora, lo que decía antes, las certificaciones sí. Pasa un poco parecido a lo que hemos hablado de los directores y los jefes, ¿no? Los directores y los jefes de seguridad se abre también la posibilidad de tener títulos de grado, o sea, que sea al final un grado de Bolonia de 3 años a través de universidad. Pero claro, aquí el problema en esencia de todo el espacio Bolonia es que toda profesión que tiene que ser dirigida al empleo, tiene que estar orientada al empleo. Entonces, si tú haces 3 años y no introduces un cuarto año puente, donde de alguna manera a través de ese cuarto año adquieres habilidades ya específicas para ese puesto de trabajo, ¿y quién va a comprar ese curso puente para impartir a esos alumnos de la universidad y con un compromiso de contratación, ¿vale? Porque al final esto va todo ligado al compromiso de contratación. Al final, la empresa, con todo mi respeto, lo que busca es gente ya formada y gente que pueda ya trabajar el primer día, no tener a becarios o a gente con contratos en formación como tipo una pasantía, como podía usar con los abogados, para que luego se quede ahí. Eso al final tendría que ser que tuviera alguna utilidad para la empresa. Si no la tiene, y evidentemente pues eso es complicado. Y los directores y los jefes, pues evidentemente ese curso, hay 4 universidades que me consta a mí que introdujeron nada más ahí la ley, un título de grado, precisamente de Espacio Bolonia, en Canarias, en Granada, 3 o 4, en la Nebrija, exactamente, sí, 4 o 5 universidades, pero fracasó. O sea, no ha habido masa de alumnos suficiente, porque a ver, el alumno, al final, si es dirigido a la habilitación, se va al curso de las 400 horas del Ministerio de Interior y dice, y sale director de seguridad, le dan la TIP y se acabó. O sea, y luego, efectivamente, ve o no si le dan un empleo como director de seguridad, porque al final de todo esto deriva que, como decía mi compañero por la mañana, pues hay mucha gente con habilitación, multitud de directores de seguridad con habilitación, pero ¿cuántos ejercen como tal, como director de seguridad? O sea, el tema es que tienes que buscar una salida profesional y que una contratación, un compromiso de contratación. Y la realidad es que, como antes ha dicho muy bien Alfonso, al final al director de seguridad no se puede concebir como una figura solamente ligada a lo que pueda decir la normativa de seguridad privada. Al final es un gerente de riesgos, es un personal directivo de la compañía. Tiene que implicarse en muchas más cosas que no exclusivamente en supervisar o controlar la medida de seguridad que se pueda instalar por parte de una empresa de seguridad o controlar una serie de servicios de seguridad también. Entonces,
Yo creo que vamos un poco a eso, a ámbitos profesionales mucho más amplios, con competencias mucho más amplias y que, bueno, si se exigen como habilitación exclusivamente por el Ministerio una parte, pues se exigirá, pero que evidentemente no va a ser la figura profesional la basada exclusivamente en el Ministerio de Interior. A este respecto os diría que una de las cosas que más ruido genera son los directores de seguridad que no tienen carrera universitaria pero quieren tenerla. Me parece lícito. Pero lo que no hay, y os digo porque conozco bastante bien el sector, lo que no hay es ese sentido de responsabilidad a la hora de decir yo quiero que me reconozcan una carrera universitaria. Evidentemente, a la universidad es tremendamente sencillo. Desde que se inventó el sistema de créditos es facilísimo para cualquier universidad sacar cualquier modelo de carrera. Pero lo que no podemos pensar es que un señor que lleva 15 años de director de seguridad de esta, por ejemplo, de esta, no sé, este centro que tenemos aquí ferial, diga que tiene 15 años de experiencia y la universidad dirá, bueno, pues lo valoro en 30 créditos. Y llega este caballero que lleva 15 años de experiencia en 7 empresas en el sector, en 14 puestos diferentes, y probablemente a él le diga a la universidad, usted tiene 60 créditos. Lo que la universidad sí va a dejar claro es que para que la formación de seguridad tenga un perfil de carrera universitaria, es decir, que pueda decir que tiene el mismo título un director de seguridad que un ingeniero o un arquitecto, le va a exigir un número de créditos. Y lo más probable, en el 95% de los casos, todos los directores de seguridad que ahora mismo trabajando, pues tendrán que presentar sus codos encima de la mesa, apoyarlos y sacarse esos 4, 5, 15 o 20 créditos. Esto que este caballero asiente perfectamente, le diría a usted que la mayoría de directores dice, yo, con la experiencia que yo tengo, voy a volver a estudiar, ¿de qué? A mí me lo tienen que dar porque sí, porque llevo 20 años aquí. Y claro, la universidad dice, usted llevará 20 o 200, pero no se lo vamos a dar. Y a partir de ahí, qué mala la universidad que no nos entiende, qué malos son nuestros compañeros que nos quieren hacer el vacío, cómo nos miran por encima. No, esto es así y hay que entenderlo. Y sobre todo, entender que eso es para que después pueda uno hacer más cosas, porque tampoco tendría mucho sentido, salvo que fuera una vocación tardía, decir, bueno, tengo 57 años, llevo 20 años de director de seguridad de Coca-Cola, quiero que me hagan un equivalente de mi formación a como si fuera, no sé, licenciado en Derecho, porque después me quiero decir que soy también licenciado. Bueno, pero no es el caso. Es decir, ese es uno de los problemas y es culpa de nuestro sector. ¿No? Ahí no podemos mirar a la universidad ni echar la culpa a quien pone. No, tenemos que aceptar que eso es así y no es tan sencillo. No quieren hacerlo porque somos muy cerrados muchos y nos gusta. Todos entendemos que nuestra experiencia es más que suficiente, como dicen los chinos, no es lo mismo una experiencia de 10 años que 10 años repitiendo la misma experiencia, ¿no? Pues esto es así. Entonces, hasta que ese punto no cambie, por eso esa figura, en mi modesta opinión, se está quedando ahí anclada y no avanza. Pero me imagino que llegará un momento en que la gente, primero, cada vez la gente tiene más formación, los directores de seguridad que llegan pues tienen bastante más formación que lo que había antes, y no será así. Y por dejarles esto un dato todavía que les ponga más los pelos de punta, ¿tienen ustedes idea cuántos directores de seguridad están habilitados en este país? 30.000. ¿Saben cuántas empresas de seguridad tienen departamento de seguridad? 300. ¿Saben cuántas empresas de seguridad de esas 300 tienen más de un director de seguridad? Porque claro, el director de seguridad no puede estar las 24 horas del día, alguna vez se pone malo, un familiar se pone malo, tiene que dejar su puesto. Habría que haber más de uno. Aunque no es el director de seguridad, alguien que coja su puesto. ¿Saben ustedes cuántas de esas 300 lo tienen? 30. Ahora, que la gente quiere sacar un curso, fantástico. Yo soy profesor de la UNED y me encanta y cobro mi dinero por ser profesor de la UNED, pero a todos os lo digo exactamente igual. Por ahí no es el camino. O sea, porque al final tendremos un montón de gente con una TIC para trabajar que no lo pueden hacer. Las empresas de seguridad mayoritariamente, digamos que como un pago, un reconocimiento a sus mejores trabajadores para que no se vayan, les ofrecen hacer el curso de director de seguridad. Una empresa de seguridad no necesita directores de seguridad, necesita jefes de seguridad. Que en nuestro idioma da lugar al equívoco, jefe, director, parece que estamos hablando de su posición en el orden jerárquico. No. Un director de seguridad sabe lo que necesita una empresa externa. Un jefe de seguridad sabe lo que necesita una empresa que presta servicios. Cojan ustedes a cualquiera de los directores de seguridad que pueda haber, y aquí hay unos cuantos, y pregúntenle ustedes qué dice la normativa de transporte de explosivos. Le mirará usted con una cara diciendo, ¿qué me está preguntando? Pregunten ustedes a un jefe de seguridad. Sí, claro que la de veces que he tenido que lidiar con la Guardia Civil allí de Silleda para que me deje llevar los explosivos que hacen falta para la cantera. ¿Ven ustedes la diferencia entre un y otro planteamiento? Pues ahí está.
Bueno, pues vamos a ir terminando el tema de la exposición de esta mesa redonda respecto a cuáles son las tendencias en el ámbito de la seguridad en cuanto a dirección, en cuanto a niveles de estrategia o en cuanto a niveles tácticos. Si tuviéramos que comparar el ámbito puramente de estrategia, estaríamos hablando de la dirección de seguridad y los puestos anejos, y si estuviéramos hablando de táctica, estaríamos hablando de jefes de seguridad y los puestos anejos. La parte más esencial es el tema de análisis de riesgo. Y el tema de análisis de riesgo, independientemente de identificar cuáles son los activos, tenemos que tener en cuenta que tenemos un ciclo de funcionamiento. Entonces, tenemos que ver cuál es ese activo, cuál es el riesgo que tiene y, por supuesto, posteriormente, qué es lo que ocurre si ese activo es vulnerado o hay que recuperarlo. Hasta ahí vamos bien. Pero luego tenemos el tema de la matriz de riesgos. Y esto es algo con lo cual tenemos que estar tremendamente familiarizados. Siempre tenemos que tener en cuenta, bueno, la matriz de riesgos la podemos hacer de esta manera, la podemos hacer inversa, apareciendo los rojos abajo y apareciendo los verdes encima, estableciendo unos criterios de números pares o números impares, modificando la modificación de números de 1 al 5 o del 1 al 20, de pares en pares, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que tener en cuenta es muy claro. Es, primero, que cuáles son los riesgos que pueden ocurrir porque han ocurrido y cuáles son los riesgos que de ocurrir nos comprometen en exceso, cuál es la continuidad de negocio o cuál es el compromiso ante el servicio que nosotros como entidad estamos en ese momento sirviendo. ¿Y cuáles son aquellos menos importantes? Aquello que por mucho que queramos va a ser altamente improbable que ocurra y además de altamente improbable, en caso de ocurrir tendría muy poca importancia. Imaginemos. ¿Es probable que nieve en Silleda? Probable. ¿Es probable que llueva? Seguro. ¿Es probable que tengamos algún problema de avenidas de agua? Pues probablemente. ¿Tenemos riesgo de terremoto? Va a ser que no. ¿Tenemos la posibilidad de un corte de energía eléctrica? Sí. Entonces dices, oye, ¿entonces se te puede cortar la señal de Internet? Dice, no, pero si no tienes energía eléctrica no tienes Internet, con lo cual no tienes conectividad. Es decir, en esa manera de coger todos esos activos podemos ver cuándo necesitamos en un momento determinado valorar cuál es de nuestra matriz de riesgos lo que tenemos que cubrir o no tenemos que cubrir. Eso es importante puesto que en el previo, en lo que hemos hecho en análisis antes de esta matriz, veremos que tenemos que establecer cuáles son nuestros principales activos a defender y, por tanto, a partir de ahí podemos evolucionar todas las necesidades. No es lo mismo una empresa de servicios, una empresa de generación de energía, que una empresa de transportes, logística de transportes. Por ejemplo, para una empresa de logística de transportes, el que llueva o nieve es relevante y para una empresa que se dedica, imaginemos, a la enseñanza, pues no lo tenga. Sobre todo si es enseñanza online, que nieve, que caigan truenos, no tiene mucha importancia. Esto entra luego en el ámbito de la siguiente diapo, que estaríamos hablando del ámbito de la ciberseguridad. Bien, el concepto de ciberseguridad, bastante complejo, tenemos determinados ámbitos de trabajo, que es la ciberseguridad preventiva, la ciberseguridad de detección y la de recuperación. Estos son los tres primeros ámbitos de ciberseguridad. Y cuando hablamos de ciberseguridad, ojo que tenemos un código de derecho de ciberseguridad, al mismo tiempo que tenemos también un código de derecho de seguridad, nos tenemos que tener en cuenta que esa ciberseguridad va a afectar a toda la conectividad. Entender hoy en día el ámbito de la seguridad sin la conectividad es no entender qué es lo que ocurre con la seguridad. La seguridad, ¿cuándo funciona? Cuando tengo una radio, puedo conectarme con la persona que me está en un control de puertas. La seguridad es cuando yo puedo enviar un mensaje. La seguridad es cuando yo puedo detectar un sensor de alarma. En fin, si salimos allá afuera, salvo un irrigador de agua o una bomba de extracción, todo lo demás está conectado. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso, ahora mismo, el ámbito de la ciberseguridad es tan esencial. A mí me gustaría dar 3 últimas diapos antes de entrar en el ámbito de preguntas, que es, primero, que sepamos que hay una Estrategia Nacional de Ciberseguridad Nacional orientada exclusivamente a la Administración Central del Estado, a sus agencias y a sus entidades de seguimiento. Y también afecta a los proveedores de estas entidades, que no nos olvidemos, ¿eh? Es decir, al igual que, por ejemplo, tenemos un servicio de emergencias o de atención civil, también tenemos empresas tipo Traxa que en un momento determinado tienen que dar los servicios que en un momento determinado hay una empresa privada que no puede hacer. Segunda parte, tenemos que tener en cuenta que tenemos unos objetivos a marcar. Por un lado el CCNCERT, por otro lado el INCIBE, son las entidades principales que son los que marcan el ámbito de la ciberseguridad. Bien, es a partir de estos objetivos marcados por el ámbito
de estas entidades que están trabajando para esta ciberseguridad, que en un momento determinado tenemos que trabajar con ellos porque tenemos que tener esa relación. Si yo trabajo con INCIBE, a lo mejor con una 27 me sirve. Si yo trabajo con el CCNCERT, me va a obligar a que en un momento determinado tenga el esquema nacional de seguridad. Me va a pedir básicamente los mismos niveles que esa entidad, si prestara per se esos mismos servicios, tendría que cumplir. Nos estamos encontrando, que es el caso, de determinadas entidades de administración, bien sean agencias, bien sean las administraciones locales, que ni siquiera cumplen con requisitos que sus propios proveedores sí cumplen sobradamente. Y eso es un problema también que tenemos que trasladar a los básicamente dirigentes. Yo el otro día tuve ocasión de participar en una mesa sobre temas de sistemas de control de ZB, zonas de baja emisión para ayuntamientos, y ojo que estamos hablando de ayuntamientos de 50.000 almas, y este era el caso de un ayuntamiento que tenía, bueno, es uno de los principales ayuntamientos de España, de los 10 principales, y daba un poco de tristeza ver cuál era la preparación que en ese momento tenía el ámbito local para hacer frente a ese fenómeno de ZBE y ciberseguridad. Es decir, no sabía por dónde disparar. Y sin embargo me he encontrado con otro tipo de entidades locales que lo tenían no asumido, lo tenían preparándose desde hace 3 años. Es decir, ya lo que estaban era preparando el tema de la concienciación del personal que va a hacerse cargo de ese tipo de vigilancia. A mí sí que me gustaría ahora mismo que a este planteamiento que tenemos de ciberseguridad, bueno, pues cuáles son las tendencias que tú ves desde el ámbito específico de seguridad objetiva, Jorge, es lo que esas nuevas tendencias que hay dentro del ciber para las nuevas profesiones. Claro, no se puede, como dice muy bien Nacho, no se puede concebir hoy en día con un cambio de modelo a nivel de protección, con cada vez más comisión de delitos, no a través de los medios tradicionales, sino incluso a través de Internet, con dispositivos móviles, ordenadores, banca electrónica, cantidad de utilidades, sin, evidentemente, tener un conocimiento claro de esta situación, ¿no? O sea, no se puede ignorar hacer un planteamiento de un servicio de seguridad separando lo que decía muy bien Nacho, la seguridad previamente del espacio físico, de una seguridad virtual en esa oferta de servicio al cliente final. Entonces, pues lo que habláis antes de las profesiones, que estáis hablando de las nuevas profesiones, claro, no, vamos a decir, no propias de la seguridad privada, se va a incorporar directamente en las empresas de seguridad privada, irreversiblemente, tenga o no tenga ese reconocimiento. Por eso decíamos que al final se va a ir a las certificaciones como modelo en base a todo esto. Por supuesto, si uno tiene la carrera de ingeniero informático, pues hombre, ya es una cuestión que ya tiene una preparación, pero bueno, luego esa adaptación a esa profesión en un servicio de seguridad, pues la adquirirá probablemente a través de una certificación complementaria que precisamente le dé esa especialización, como dice Nacho muy bien, y esa actualización permanente en esa adaptación a esos riesgos que antes comentábamos, ¿no? Entonces, claro, si tienes una visión tan limitada, pues al final te vas a quedar que el cliente se buscará esa otra solución de ciberseguridad en otro partner y tendrá 2 facturas separadas, 2 proveedores separados, con lo que ello implica, porque al final todos tenemos que queremos una única factura. O sea, al final todos estamos ahora con servicios y queremos una única factura por todos los servicios, que nos debemos los servicios, y si el prestador es el mismo, pues tendrá que buscar ese personal cualificado para integrar a una compañía de seguridad o, en su caso, contratar a una empresa que sea un partner colaborador, pero que esté integrado en ese modelo de negocio. O sea, lo que no puedes hacer es decir, no, hago una alianza, las tradicionales alianzas que se hacían comerciales, que os conoceréis, que es una de seguros se alía con otra de telecomunicaciones. No, ese modelo de economía colaborativa tradicional, eso ha desaparecido, es un modelo de colaboración en integración, quiero decir, en equipo. Cada una de las compañías integra esos equipos en una solución final frente al cliente, cada uno en su ámbito empresarial, pero una única factura y un único prestador de servicios. Solamente por fijar un poco el concepto, ya que hemos hablado de seguridad y de ciberseguridad. Los problemas de seguridad son problemas de continuidad en el corto espacio de tiempo. Alguien hace un butrón hoy por la mañana, entra al mediodía, roba por la tarde, sale por la noche. Los problemas de ciberseguridad se plantean a muy largo plazo, porque son verdaderos problemas que van más allá de los habituales, la denegación de servicio,
tengo una página web y nadie puede darme servicio desde ella. Tengo un problema de ciberseguridad porque se recogen y se sacan datos que eran confidenciales de mis procesos o de mis clientes, que siendo grave lo es, pero es que lo están viendo ustedes ahora mismo, cualquiera de los fake, a todos nos llamó la atención el de Lola Flores saliendo ahí. Y nos llama, qué bien hecho está que Lola Flores se le vea así, pero piensen ustedes que igual que se ha hecho eso, se puede hacer perfectamente que en la caja de un casino se esté viendo que están todas las cámaras funcionando y está todo el mundo robando con una lanza térmica. Es decir, vamos a llegar a eso y vamos a llegar a la carrera. Es más, les diría, en Europa ya se ha llegado. En Europa ya se ha llegado. Ha habido un par de sitios en Europa, un par de bancos importantes que les han atracado sus cajas de esa manera. Y con todos los sistemas funcionando. O se lo quieren ustedes traducir a lo último, no me puedo fiar ni de lo que veo. Esa es la realidad. Entonces, el mundo ciber exige una preparación muy especial y entender, sobre todo, que las decisiones que se toman en el mundo ciber van sobre el mundo de la seguridad como tal como la entendemos. Y el no entender ese paso, el quererlo separar, yo no conste que no digo que deban estar unidos bajo la misma persona, digo que querer separar esas dos cosas es un clarísimo error que se da más de lo que ustedes creen en la mayoría de las empresas grandes. Es muy importante entender que la ciberseguridad ha venido para quedarse. Se modulará. Como casi todos los procesos, por lo menos en mi opinión, cada vez son más sencillos. Si ustedes cogieran un coche de 1910, probablemente ni lo arrancarían, porque habría que hacer 50 maniobras que no serían capaces. Porque los coches damos a la llave y nos vamos. La ciberseguridad del futuro, sin duda, pasará por ahí. Y aprovechando la matriz de riesgos que ha puesto mi compañero, es otra cosa que también uno tiene que tener claro, que los riesgos van evolucionando con el tiempo. ¿Ustedes se imaginan ahora mismo el riesgo que tendría una compañía porque su, digamos, mayor publicista fuera una modelo que saliera, pues digamos, con una ropa muy ligera? Probablemente hace 10 años ni le preocuparía. ¿Ustedes se imaginan una compañía que hiciera ese tipo de publicidad? Estaría inmediatamente toda la perspectiva de género, etcétera, etcétera, y se le caerían las ventas abajo. Es decir, los análisis de riesgo son totalmente fluctuantes. No hay uno que sea un modelo definitivo. Las ponderaciones, por más fórmulas matemáticas, como decía Ignacio, que hagamos, al final uno tiene que llegar a una conclusión, primero, de que no todo se va a poder resolver, no voy a ser capaz de analizar todos los riesgos posibles y no voy a ser capaz de saber hasta qué punto voy a poder mitigar esos riesgos. Pero en ese sano equilibrio está el sano ejercicio de nuestra profesión y poder dar a nuestros clientes las mejores de las soluciones posibles. Yo, por ir cerrando la exposición, que no las preguntas, que por supuesto estamos a vuestra disposición a partir del minuto cero, es que pudierais percibir la gran diferencia que hay entre un servicio de ciberseguridad, entre un servicio de seguridad y un servicio de emergencia. Si se le pregunta a alguien de ciberseguridad cuál es su planteamiento de ciberseguridad, te va a decir zero trust, es decir, confianza cero. Todo puede fallar en cualquier momento. Y ese es su planteamiento. Tengo que poner sistemas antivirus en todos los ordenadores, tengo que poner un sistema de firewall en todos los ordenadores, tengo que establecer una política de acceso para todos los usuarios. Es decir, cero trust. No hay posibilidad de fallo. Y ese es el planteamiento de un CISO, del Chief Information Security Officer. Si hablamos con un director de seguridad, nos va a decir aquello de no, aquí estamos hablando de posibilidades. ¿Qué es lo que es más posible que ocurra? ¿Qué es lo que es menos posible que ocurra? ¿Y qué es lo que más inseguridad me genera y qué es lo que menos? ¿Qué es lo que más posibilidad que hay? Hombre, pues si me roban a alguien imaginemos, yo recuerdo este recinto, problemas que había, por ejemplo, de carteristas en grandes entornos feriales cuando hay una... Pues el hecho de que roben 2, 3, 7 carteras, pues no era un problema. Pero el hecho de que hubiera un problema de seguridad en el ámbito de la circulación sí que lo es. Por tanto, le dabas más preferencia al ámbito de la seguridad de la circulación que al ámbito de los pequeños rateros que pudieran acudir. Pero luego entramos dentro del ámbito de emergencias. Y el ámbito de emergencias ya es imposible que haga el zero trust y es imposible que haga posibilidades, sino que trabaja desde el mundo de las hipótesis. Y el que dice... Mire, donde menos se lo espera, le puede saltar a usted la liebre. Es decir, mañana tengo aquí un desastre medioambiental y pasado mañana tengo aquí un incendio forestal. Y no sé por qué se ha producido. Sencillamente sé que tengo que intervenir. Con lo cual tenemos 3 entornos muy diferentes de haber comprendido qué es lo que ha ocurrido. Tengamos en claro, ciberseguridad, zero trust, posibilidad es el ámbito de dirección de seguridad y cuando estamos hablando de emergencia, estamos hablando de hipótesis. La mejor ejemplo de hipótesis, nadie podía haber pensado, ni siquiera imaginado, que en marzo del 2020 pues, tuviéramos esta pandemia, que todavía estamos y vamos a continuar con las consecuencias económicas de esa pandemia muchos años después.
Así que, bueno, pues queridos compañeros de mesa, gracias por todo y estamos dispuestos a responder cualquier pregunta que queráis. Y no solo a cualquier pregunta, a cualquier cambio de opinión. Es decir, lo que usted ha dicho me parece una bobada. No hay ningún problema, ¿eh? No estamos con la verdad absoluta. Sí, toma. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes. Bueno, yo me llamo Natalia y hablo desde la perspectiva de una escuela de formación. No somos especialistas en esta rama, nosotros nos dedicamos a la protección contra incendios, que no tiene nada que ver, pero sí que está vinculada en muchas cosas. Soy bastante poco erudita en este tema, pero bueno. Hay un par de cosas que me han llamado mucho la atención y me gustaría saber vuestro punto de vista. Una que ha dicho Jorge, de que han cerrado muchísimas empresas de formación, porque nosotros somos especialistas en protección contra incendios, pero esta rama y un par de ellas más del mismo sector nos interesan mucho. Entonces estamos un poco investigando por dónde tirar. Nos parece una rama muy interesante, pero claro, si todas las que hay, o muchas de las que hay han cerrado, mi pregunta es, ¿no hay mercado ahí? ¿Por qué han cerrado? ¿Por qué creéis que han cerrado? Y bueno, tengo otra pregunta, si la puedo plantear ya, y ya paso el micro, si os parece. Y la otra era... Bueno, la otra era, no sé si es, Ignacio, José Manuel o Alfonso, vale. No sé si lo has dicho tú, ha sido otro de tus compañeros, pero sobre las certificaciones. Hablabas de que la tendencia europea son las certificaciones de personas, también quizás has sido tú o habéis sido ambos. La tendencia europea, habéis hablado sobre ella, pero certificación de personas solamente es pedida por certificadoras, es decir, está cerrado a las empresas privadas lo que es la certificación o la habilitación de esas personas, o solamente podemos preparar a esos alumnos o podemos certificarlos, ¿cuál es la tendencia? Gracias. El tema de los centros de formación acreditados en el Ministerio del Interior, que me estás preguntando tú, porque al final es acreditar. A ver, yo lo que digo es que la parte de formación previa, que es el curso que permite luego sacarte la tarjeta profesional, esa parte, por esa desigualdad que se ha creado por parte del desarrollo, vamos a decir, de cada ministerio, de esta situación, ahora mismo está penalizado porque hay 2 convocatorias al año, 3 convocatorias al año por parte de la policía para poder examinar a ese tipo de vigilantes. Luego exige mucho más, o sea, el nivel de exigencia es mucho mayor en el examen que hace el Ministerio del Interior que en el vía de empleo. El vía de empleo es que los centros de formación que están acreditados en el certificado de profesionalidad de la vía de empleo, que también te lo puedes hacer, puedes tener las dos, puedes ser centro acreditado en el Ministerio del Interior y centro acreditado por empleo en el certificado de profesionalidad. O sea, los dos se pueden hacer, ¿vale? Pero es verdad que donde podría haber recorrido, que es la parte que sería importante, es la parte de formación permanente, que está la parte de actualización y la parte de formación específica. ¿Qué pasa? La parte de formación específica, que sería para tener una especie de habilitación más, una especialización más, la palabra es especialización más por parte del vigilante, esa parte lamentablemente las empresas no están apostando, salvo que les contraten ese tipo de servicios en esos espacios, por darle esa formación específica al vigilante que mejore su formación, ¿vale? Eso sería, vamos a decir, la parte de formación específica. También tiene futuro. Esa parte obligatoriamente tiene que ser a través de centro acreditado por el Ministerio del Interior. No valdría ser certificado acreditado por empleo, ¿vale? No valdría. O sea, esa es la parte de formación permanente. ¿Qué te dije también? Pues la formación permanente de actualización, lamentablemente, que podría ser una vía muy buena, porque la formación de actualización es un reciclaje que, bien hecho, permite impartición de muchas materias que no tienen que ver específicamente con la seguridad privada. No se aprovecha esta oportunidad de formación ni para que el vigilante la reciba, ni tampoco para que la empresa tenga personal más preparado. Es obligatorio anual, pero ¿qué pasa? Que al final es un sellacartillas, ¿vale? Vamos a decirlo así, no se puede. A ver, lo que hacen es básicamente, pues digo, un curso de ofimática. A ver, un curso de ofimática en el siglo XXI, aún, con todo mi respeto, sí que todo el mundo sabe ya de ofimática, si es que lo hemos superado, la ofimática está superada, o sea, lo que al final adquieres habilidades es mejorando la ofimática tuya, pero no haciendo un curso de Excel, un curso si está superado ese tema ya, pues eso lamentablemente no hay
vamos a decir, ni una propuesta por parte de la empresa al vigilante, pero por ejemplo, una propuesta sería de valor en formación permanente, que sería muy interesante, que lo puedes dar porque no es formación reglada y te lo permite hacer, sería que una empresa diga, yo me quiero especializar, lo que hemos dicho, que vigilantes estén especializados en ciberseguridad y a todos ellos, aprovechando la formación anual de las 20 horas, les voy a dar un primer curso básico de ciberseguridad, por ejemplo, y lo harías como centro de seguridad privada acreditado, ¿vale? Eso lo puedes hacer perfectamente, ¿vale? Eso sí. Y luego, esa es la parte de que queda clara, ¿no? La parte que te decía de los centros de formación, ¿no? Eso más o menos. Vale. Y la parte de certificaciones. A ver, la parte de certificaciones, lo que contempla para el operador de seguridad y para el técnico de seguridad la norma es que también puedas hacer certificación de personas o haya un curso también del Ministerio del Interior. ¿Qué pasa? Que el curso del Ministerio del Interior, para acreditarte, eso tendría que salir una orden probable que desarrollara esto, no tiene por qué ser un reglamento, que desarrollara eso. O bien, lo más sencillo es que, siendo una certificación, vamos a decir, con un esquema privado, aunque esté reconocido por ENAC, sería una certificación acreditada de personas que tendría la misma validez o tendría incluso más validez, porque vamos a decir, porque frente a la vía del Ministerio del Interior de esta acreditación no hay. O sea, si tú ahora mismo coges un ingeniero de seguridad y saliera esa certificación propia de personas, pues esa persona ya vendría con una preparación o una formación ya adaptada a un ámbito donde tiene que ejercer una profesión, ¿vale? Eso ya es fundamental, con independencia que le dieran o no esto, ¿vale? Entonces, pues yo digo que no es que cierre al centro de formación acreditado la posibilidad de que tenga también el curso para personal acreditado. De hecho, ahora mismo hay centros de formación acreditados que sin tener carga lectiva están haciendo ofertas formativas en la parte del Ministerio del Interior para operadores y técnicos de seguridad. O sea, si ahora buscáis en Internet y ponéis curso para operadores de seguridad, lo vais a ver. Hay oferta formativa por parte de centros de formación de seguridad privada, pero es verdad que sin definir claramente ni el programa formativo ni que le proporcione una habilitación, como tal lo entendemos, ¿vale? No habilita como tal, ¿vale? Ahora mismo no habilita para nada, pero bueno, esa es la diferencia. Pero nosotros sí pensamos, vamos, yo creo que tengo clarísimo que va a ir más esa vía, porque sobre todo porque Europa favorece uno de los principios fundamentales de la Carta de la Constitución Europea, que es la ley de prestación de servicios y de profesiones. O sea, no quiere encorsetar los mercados a que esas profesiones sea algo exclusivo porque estés en ese ámbito de manera exclusiva, ¿vale? Quiere abrir y que al final sea unas habilidades, unos oficios, al final unas habilidades como tal por parte del personal y que eso le valga incluso para más profesiones, ¿vale? No se quede en ese sector en concreto empresarial. Esa es la explicación de la certificación de seguridad privada, ¿vale? Como tal. Que es, sobre todo las que os dediquéis a formación contra incendios. Siempre utilizáis disculpad que en vuestro caso es diferente, usáis el camino de formar a los vigilantes de las empresas de seguridad. No, hay que formar al personal de la empresa, a los EPIs y los ESIs. Por una razón básica, porque todas las empresas tienen un seguro. Y el seguro se obtiene, la cualificación de ese seguro y los costes en base a la mayoría, el 95%, una cosa que se llama Gretener, que es un análisis que prioriza con muchos más puntos, para entendernos, que haya brigadas formadas de EPI, de equipo de primera intervención y de segunda intervención, más que uno tenga equipos de extinción autónoma, más que tenga uno. Es decir, ahí tenéis un juego muy importante. Y sobre todo en esa formación que tiene que ser a company. Si mi compañía lo único que tenemos es un aljibe y 4 cubos, pues tendréis que enseñar a la gente cómo se equipa el cubo de uno a otro. Sé que el ejemplo es un poco hasta el absurdo, pero es lo que hay que explicar. No tenéis que explicar lo maravilloso que es una bomba que presurizando un sistema que tenga... No, ahí no. Es decir, eso es una opinión. Aquí ya habéis entrado, habéis abierto el melón de las opiniones, con lo cual cada uno tiene la suya, ¿no? Pero es así. Es decir, sí hay negocio para eso, pero no para los vigilantes. En incendios normalmente los vigilantes, raro es el que sabe manejar un extintor. No sé qué me da más miedo, sino que no sepa o que crea que sabe tanto que se lance un fuego que directamente con una vía y no te atreverías contra él y se acerque con un extintor sin ni siquiera agitarlo. Entonces, bueno, a partir de ahí ya entramos en el sutil juego de si la formación es la adecuada o no, que yo creo que es demasiado complejo. Muy bien. No sé si os hemos contestado, imagino que sí. La razón ha sido doble, pero sobre todo la principal ha sido, primero, la falta de, por así decirlo, de impartir conocimientos de vanguardia
a sectores y sobre todo limitarse exclusivamente al ámbito de las personas que están habilitadas como vigilantes o jefes y que estaban en ese momento prestando servicio, diciendo aquello de, como tiene usted la obligación de hacer 20 o 30 horas, pues le doy estas 20 o 30 horas. Y claro, cuando ese entorno de número de vigilantes se va reduciendo, ese número esos posibles conocimientos básicos se van agotando, pues entonces estas empresas que estaban, por así decirlo, de circunstancia, van desapareciendo. Entonces, al final quedan las que tienen ese conocimiento de vanguardia, ese conocimiento plus, que dicen aquello de, mire, independientemente de que fuera obligado o no obligado tener las 20 o 30 horas, a mí es que me apetece mucho aprender de esta manera. Hay múltiples maneras. Yo recuerdo ahora casi 30 años que me dieron el primer curso de antiincendios en una empresa, y yo no soy ni especialista en antiincendios ni nada. El personal de antiincendios sabía perfectamente manejar un camión de bomberos. O sea, porque es que además en la institución donde estábamos había un camión de bomberos, lo sabía manejar. Y lo sabía hacer igual que lo podía hacer el bombero que viniera del servicio del municipio correspondiente. Y sin embargo, el personal, que éramos muchos, no sabía lo que significaba un incendio. Y me acuerdo que el primer curso que nos dieron fue muy divertido. Nos pusieron en una sala parecida a esta, curiosamente no tenía ventanas, y de repente el instructor apagó la luz, dice, tenemos un incendio. Dice, no, se ha ido la luz. Dice, no, esto es lo primero que pasa cuando tenemos un incendio. Y ahora empezamos. Claro, es distinta manera de formar al personal que no tiene responsabilidades sobre esa emergencia o seguridad. O imaginemos el tema de privacidad de datos. Pues no es lo mismo el entorno de formación que tienes que darle a alguien que tiene responsabilidad de compliance en la empresa que al personal que está cogiendo el teléfono o que es una secretaria. Hay que formarle de manera distinta. Precisamente ahí es en esa riqueza, de esa diversidad de formación, donde las empresas de formación que han sobrevivido es porque han establecido esos criterios distintos de establecer cursos muy especializados, 2 cursos de vanguardia, que eso ya son la repera, y además han bajado al nivel de decir aquello de, y ahora vamos a hacer cursos de formación genérica para empresas en general, que les viene muy bien, y que la empresa no tiene ninguna duda en contratarlas, porque sabe que son muy útiles y que además no son tan caras. Así que... Una segunda vertiente, que es la desidia por parte del centro de formación y de los profesores. El desidia, sí. El centro de formación dice, necesito una serie de profesores que no hagan nada. Vamos nosotros, hacemos nuestro temario y cobramos por hacemos nuestro temario y cobramos por el trabajo que hemos hecho. Y tú das el primer curso. Llega el segundo curso y dices, el temario ya lo has hecho, ya te pago la mitad, pero voy a seguir usando tu temario. Y dices, bueno, pues cobro un poco menos, pero cobro. Y llega el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Y yo en mi desidia digo, bueno, es poco, pero sigo cobrando todos los días. Y tú en la tuya dices, bueno, voy a gastar un dineral otra vez en pagar a este fulano para que haga otro curso si ya lo tengo hecho. ¿Qué ocurre? Que al final, que tu formación ha quedado totalmente descolgada del mercado y te has quedado fuera. Nosotros hemos sufrido esa experiencia. Teníamos el curso pionero de director de seguridad con ICADE, pero había profesores que llevaban 20 años con el mismo temario. 20 años con las mismas diapositivas, que ni siquiera se habían molestado en cambiar la diapositiva de fondo. Entonces, por eso es la desidia del centro y la desidia del profesional, las dos. Y eso también influye mucho en que cierren. Bueno, a ver, añadirte un poco, es que no quiero tampoco entrar en ese tipo de cosas porque no. Luego me dicen algo, me llaman la atención. A ver, hay una parte que es el fraude en la formación bonificada y en la formación subvencionada, ¿vale? Es que, bueno, ahí en la parte de seguridad privada es especialmente grave. Ha sido especialmente grave, ¿vale? Es un tema, lo que decían ellos, bueno, pues que no se ha aprovechado precisamente esos fondos para lo que tenía que destinarse, ¿vale? Entonces, los centros cobraban ese dinero, lo cobraban igualmente, dieran una formación de calidad. Entonces, al final genera, bueno, pues ese hartazgo del profesional también, que no recibe una formación como tiene que recibirla, como es debida, y el centro de formación, pues evidentemente que empieza a ver que ya ese éxito, ese factor de éxito, ya no es tan importante, ¿no? Al final lo que se decía es, a mí lo que me importa ahora mismo es cerrar con una empresa de seguridad que tenga 7.000 vigilantes, toda la formación de esos vigilantes a través de un contrato, ya está. O sea, esa es mi obligación, ¿no? Luego que le dé o no formación, bueno, como va a sellarse la cartilla y se va a dar esa formación, ¿qué más da? ¿Qué formación le imparta, ¿no? Ese es un poco todo esto, bueno, como ha pasado en España, tanto con toda la formación subvencionada y todo lo que ha aparecido, ¿no? Que lo seguís viendo.
Pero esto particularmente fue más grave, ¿no? Porque hubo unos años de muchísima formación y muchos centros ganaron muchísimo dinero. O sea, vamos a decir que se murieron de éxito, ¿no? Y por eso la razón que me decías tú, que había 900 centros, claro. Como había tal cantidad, todo el mundo sabía que era un éxito el negocio y que era casi un negocio seguro, se fueron acreditando. ¿Qué pasa? Pues, por ejemplo, autoescuelas. Hubo muchas autoescuelas que se convirtieron en centros de formación acreditados en seguridad privada. Y decías tú, y esta autoescuela, con todo mi respeto, ¿qué tiene que ver con la seguridad privada? Pues también lo hacía, porque les habían dicho que iba muy bien, que el negocio era muy bueno y que le convenía. Claro, a ver, lo que te decía antes, luego, toda esa comunicación, que no existía un canal de baja, porque probablemente era una situación engañosa, en el momento que se dejó dar esa abundancia de formación, las empresas cada vez hay menos en el sector y no se amplía tampoco esto, pues al final, ¿qué hacen? Las empresas han creado sus propios centros de formación, que lo pueden hacer por la ley, que tampoco es que se preocupen. O sea, si el centro de formación externo se ocupaba algo, imaginaos el centro de formación de la empresa, que vamos, no tiene mucha relación directa con la mejora, en muchísimos casos, de la formación, y más si en las habilidades de esa persona para poder hacer mejor su trabajo, más en las tareas, ¿no? Entonces, esto es una explicación de todo esto, pero realmente es engañoso, porque bueno, tampoco hay que decirlo, en su momento no se había hecho una inspección real de lo que existía, ¿vale? O sea, se decía, bueno, estos se han registrado, pero nadie comprobaba si eso seguía abierto o no seguía abierto. Todo el mundo sabíamos, en la parte de centros de formación, que quedaban muy pocos centros de formación. Porque al final, los centros de formación, que está Sefos, que está José Manuel, saben en cada provincia que hay 2 centros de formación como máximo. Por ejemplo, en León, ahora mismo, acreditados hay 2 centros de formación. En Cantabria, 3 centros de formación. Es real. Bueno, no, vamos a dejarles veo aquí a los siguientes que tienen la mesa, que me miran con mala cara. Me vais a perdonar, Elvira, te juro que te lo dejo ahora mismo. Por favor, muchas gracias.